907. ¿Partamos? Ya, voy a hacer pasar a todos de unas. Hay 17 personas. Ahí empezando a ingresar las personas. Esta es la segunda slide, Paola, no es la primera. Fernanda, perdón. Volvamos a la primera para que partamos con esa. Ahí sí. Hola, buenos días a quienes se están incorporando. Bienvenidas, bienvenidos. Ya, partimos. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación que CPC BioBio les ha realizado para esta segunda jornada de diálogos económicos, que en esta ocasión hemos titulado Inversiones en el BioBio, los grandes proyectos a 2025. Esta mañana nos acompañan Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, y Álvaro Ananías, presidente de CPC BioBio, con quienes vamos a analizar el desarrollo de la economía nacional y regional, y especialmente la evolución de las inversiones y los proyectos en cartera para lo que queda de este año y el próximo. En esta ocasión, pueden hacer sus preguntas a través del chat de la plataforma, que nuestros expositores van a responder tras ambas exposiciones. Ahora dejo con ustedes a Álvaro Ananías, presidente de CPC BioBio. Gracias, Paola. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda ronda de conversación de tema económico. Solamente mencionar que la idea de los proyectos en el trienio que viene, no solo este y el siguiente, sino del 22 al 25. A ver, solo para recapitular, en la primera jornada de los diálogos económicos estuvimos conversando y los invitamos a repensar juntos cómo transformamos y desarrollamos y también dinamizamos la región y la economía del Biobío. Ese fue un tema que conversamos con una destacada economista nacional. Gracias, Fernanda. No sé si puedes avanzar a la siguiente. Bueno, dimos algún nivel de mirada a las transformaciones que venían. Hablamos de que estamos en un momento bastante álgido de transformaciones, de más hasta explicarlo. Estamos en transformaciones de nuestra sociedad, hay definiciones constitucionales nuevas, definiciones políticas nuevas, definiciones de los propósitos de las empresas nuevas, cómo tenemos que trabajar y cómo nos tenemos que relacionar entre todos. Gracias, Fernanda. Estamos así como dice una cantante conocida, estamos en un nivel de transformación donde cambia, todo cambia, como dicen por ahí. Efectivamente, la aceleración de la digitalización como consecuencia natural de la pandemia fue algo que se aceleró en demasía, tal vez a lo que hubiera demorado 10, 15 años más, ocurrió en 2 años. De la misma forma, con todo lo que existe hoy día en relación a redes sociales y comunicaciones, hoy día la ciudadanía está absolutamente integrada y sabiendo exactamente todo lo que pasa minuto a minuto. En el mundo laboral, de más está decir, estamos en un momento de redefiniciones de cómo trabajamos, el teletrabajo, el flexibilidad horario, ya el modo tradicional de definir que trabajamos de lunes a viernes, de 8:30 a 18:30, en algún lugar ya eso cambió, y en algunos tipos de trabajo hoy día es casi todo remoto, la gente está trabajando de distintos lugares del país y del mundo. Y de la misma forma, dado ese nivel de comunicación, la transparencia se ha tornado en una de las dimensiones empresariales más relevantes. La gente busca transparencia en todas las instituciones y quiere saber lo que todas las instituciones estamos haciendo. También desde el punto de vista de la sustentabilidad o sostenibilidad, ya el hablar de sostenibilidad económica no es suficiente. Hoy día tenemos que hablar de sostenibilidad ambiental y tenemos que hablar de sostenibilidad social. ¿Cuál es el rol y cuál es el propósito de las empresas en la sociedad actual? Eso es súper relevante. Ahora, para que estas cosas se den, definitivamente hay redefiniciones en nuestro marco regulatorio y ese es un tema que vamos a tener que conversar. La CPC BioBio está participando en esto, aportando con políticas públicas que vayan en esta línea. Gracias, Francisca. Perdón, Fernanda. En ese sentido, nosotros tenemos algunas iniciativas que estamos empujando, quiero recordarlas. Una es la relevancia de fomentar y apoyar el crecimiento de las empresas medianas. Insisto en este concepto, empresas medianas, especialmente las que se denominan gacelas o scale-ups.
Estas gacelas o scale-up son las empresas que más crecen en Chile. De hecho, son el 1% del total de las empresas y más allá de eso, entre 2015 y 2018 crearon un 40% de los empleos nuevos. Entonces, estamos en un momento que tenemos que preocuparnos de esto y se requiere un marco regulatorio que apoye el desarrollo de estas empresas medianas en una línea de mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible. Esta competitividad siempre va a ser buena porque mientras más competencia tenemos, mayor innovación tenemos. De hecho, solo como dato, si ustedes se fijan en ese cuadro, las partes marcadas en roja, ahí están diferenciadas las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Y si ustedes se revisan lo que son las medianas, que están calificadas como 1 y 2, las medianas en el periodo 2020-2016, como lo muestra la cuarta columna, crecieron algunas 1,5 o 0,6% en 4 años. Cuando uno se pregunta un crecimiento que va entre un 0 y un 1 y algo en 4 años, es como decir que no crecieron. Pero por otro lado, las grandes crecieron en el mismo periodo 14,4%. Entonces, el desafío que tenemos no es que las grandes no crezcan, me parece excelente y tenemos que seguir empujando eso. El desafío es cómo hacemos que las medianas crezcan. Y para que las medianas crezcan, tenemos que apoyarlas con políticas públicas que les permitan nivelar la cancha. Gracias, Fernanda. Entonces, desde nuestra perspectiva en CPC, observamos la necesidad de mejorar e incrementar la inversión en innovación que permita potenciar el ecosistema regional y la generación de nuevos emprendimientos en nuevas líneas de negocio más sostenibles y de mayor valor agregado. Idealmente, compañías que vayan en la línea de las tecnologías y del desarrollo del conocimiento. Y por otro lado, nos parece importante decir que requerimos en nuestra región una mayor sinergia y coordinación entre todos los actores que están en este ecosistema y nos parece relevante que estos actores tengan mejor niveles de comunicación y vayan más conectados con la estrategia de desarrollo regional. La siguiente, por favor. Entonces, hoy nos acompaña CBC para darnos algún nivel de información. Ahora, nosotros daremos algunos datos previos que tienen que ver con el reporte mensual de actividad económica que hace la CPC BioBio. Estos datos muestran algún nivel de recuperación en relación a 2020. Ahora, esto no nos tiene que poner tan contentos porque el nivel de comparación es bajo. O sea, cuando nos comparamos con el año pasado, evidentemente el crecimiento es grande. La pregunta es qué tan sostenibles son estos niveles de crecimiento en el largo o en el mediano plazo y no se ven así en base a las tendencias o el crecimiento tendencial que se espera para el próximo año, para el 2022-23. La siguiente, por favor. Cuando vemos el IMASEC de octubre, creció un 15%. Esto está acorde a la expectativa del mercado. Sin embargo, para 2022 y 2023 se proyecta una desaceleración. Y de esa aceleración estamos hablando de algo importante. Estamos hablando que las previsiones o las proyecciones de crecimiento en 2022-2023 van a estar 2, 3, 3,5%. Que es muy inferior a este 15% que estamos experimentando con respecto al año anterior a consecuencia de la pandemia. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la tasa de desempleo, la tasa de desempleo en el trimestre móvil agosto-octubre se situó en la región en un 8,1% que pueden apreciar ahí, que está en línea con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Estamos igualados. Es interesante mencionar que si uno mira el trimestre móvil agosto-octubre de 2020, está como el centro, ahí está en un 10,5. Eso significa que la tasa de desempleo ha mejorado desde el punto de vista que hay menor desempleo entre el 2020 y la fecha actual, desde 10,5 a 8,1. La tasa nacional en pandemia estaba mucho más alta. Eso habla bien de cómo reaccionó la región del Biobío en pandemia. Nosotros tuvimos un menor nivel de desempleo y eso tiene que ver con que la industria local, principalmente la industria manufacturera, pudo sostenerse adecuadamente, la industria pesquera y la industria forestal en ese periodo. Ahora, es importante decir que si yo comparo agosto-octubre actual, que está en 8,1, y lo comparo con el eje agosto-octubre de 2019, que está a la izquierda, está en un 7,3. Todavía no llegamos
a las tasas de desempleo que teníamos prepandemia en 2019. La siguiente, por favor. Otro tema importante es qué está pasando con las personas ocupadas. Si tomamos la región, las personas ocupadas entre agosto y octubre de 2021 son 652.000. Esas son 52.000 personas más que en agosto-octubre de 2020. Eso es absolutamente esperable porque, insisto, agosto-octubre de 2020, plena pandemia. Pero todavía estamos al debe con 56.600 personas con respecto a la prepandemia. O sea, todavía tenemos sobre 50.000 personas que todavía no han ingresado al mercado laboral con respecto a la prepandemia. Y otro tema que es relevante es que de esas 56.600 personas que todavía no se suman al mercado, casi un 70%, un 67% son mujeres. Si uno lo compara con los datos nacionales, a nivel nacional el 56% son mujeres. O sea, el tema de la integración laboral femenina en nuestra región está más al debe que al nivel nacional. Y esto obedece a que todavía no salimos de la pandemia, por lo tanto hay mucha mujer dueña de casa que está todavía preocupada del tema de sus hijos, que todavía no los mandan al colegio, universidad, y lo cual ha significado que todavía sigan ligadas a las labores domésticas y no estén todavía saliendo a integrarse al mundo laboral. Esperamos que estas cifras de aquí a algunos meses por venir mejoren. La siguiente, por favor. Del punto de vista de la recuperación de los distintos sectores económicos, los tres sectores con mayores pérdidas de empleo en la región del Biobío son las actividades en los hogares, donde los hogares son los empleadores. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Tiene que ver con muchas mujeres que trabajaban en casas, o jardineros, o guardias, o todo tipo de labores asociadas a labores domésticas, donde los empleadores son los dueños de casa. Ahí tenemos sobre 10.000 puestos de trabajo que aún no se recuperan. En la administración pública y la defensa y planes de seguridad social, también todavía tenemos sobre 10.000 personas que no encuentran o no vuelven al mercado laboral. Y la tercera más dañada son las actividades de alojamiento y servicio de comida. Eso en castellano sencillo es turismo. Y eso también tiene que ver con la recuperación del ingreso de extranjeros, la movilidad y todas las variables asociadas a los lugares turísticos cerrados o abiertos, donde también tenemos sobre 6.000 personas. En contrapartida, tenemos que la industria manufacturera hoy día tiene 2.000 personas adicionales trabajando, la actividad de atención en salud, a raíz de la pandemia, todavía tiene también sobre 2.000 personas trabajando, y la construcción, que se ha habido altamente incentivada en el último tiempo, tiene cerca de 6.000 personas adicionales trabajando. Entonces, este vendría a ser el balance o la fotografía en estos momentos. ¿En qué sectores hay gente desempleada o que no se ha integrado por decisión personal al mercado laboral? Y por otro lado, sectores que están con un dinamismo del punto de vista de la empleabilidad bastante alto. La siguiente, por favor. Ahora, existe un desequilibrio en el mercado laboral y un incremento en el interés por emprender. Ahora, este interés por emprender hay que entenderlo bien, porque no necesariamente tiene que ver con emprendimientos formales con altos niveles de inversión. Son emprendimientos en general domiciliarios, donde mucha gente está desarrollando su propio emprendimiento con microempresas que tienen que ver con reparto de temas asociados a comida, temas asociados a insumos, temas asociados a materias primas, a alimentación en general. ¿Y por qué se produce este desequilibrio en las personas hoy? Probablemente porque prefieren emprender que ser trabajadores dependientes. ¿Y por qué es esto? Porque de alguna persona, las personas que no están formalmente empleadas siguen al día de hoy todavía recibiendo bonificaciones como el IFE y prefieren emprender en forma informal y no estar contratados y recibir estos bonos a tener que incorporarse al mercado laboral y perder de repente este tipo de bonificaciones. Entonces, los incentivos o los subsidios desincentivan la búsqueda de trabajo. Esto debiera cambiar a partir del año 2022 por el término de varios de estos incentivos o subsidios estatales. Por otro lado, hay que decir que proyectos mineros importantes o mapas han sido más atractivos en la captación del mercado laboral. La siguiente, por favor.
Estos son algún par de datos que yo invito a que después los analicemos, pero la creación de empresas en Chile y en región está en tasas absolutamente diferentes. Si uno mira la evolución de la creación de empresas a nivel nacional, 2020-2017, es decir, país 134.769 sobre 87.554, nos da un 54% de crecimiento. En cambio, si vemos el Biobío, estamos con 9.457 empresas creadas sobre 7.926 el 2017, lo que nos arroja un 19% de crecimiento. Eso significa que en la región del Biobío no se están creando empresas a la misma tasa que a nivel nacional. Y eso tiene que ver con el cuestionamiento original que estábamos haciendo, cómo fomentamos la creación de empresas, cómo favorecemos el ecosistema local de forma que una mayor cantidad de emprendimientos se desarrolle en nuestra región y que en consecuencia generen empleo y ojalá retención de talento que no esté emigrando a otras regiones o a la región metropolitana. Desafío importante que hay que tomar nota. La siguiente, por favor. Del punto de vista de los indicadores económicos globales que comparan el 2021 con el 2020, insisto en que la comparación 2021-2020 es una mala comparación porque lo único que hace es comparar crecimiento de un año como este, que es un poco más normal, con un 2020 absolutamente deprimido por pandemia. Entonces ahí vemos que en el periodo de enero-octubre de 2021 sobre 2020, la industria manufacturera ha crecido un 6,1%. El comercio en supermercados en el mismo periodo ha crecido un 18%. La venta de vehículos, y este es un tema súper relevante, que es un tema bastante interesante de estudiar, ha crecido un 66%. El tema del comercio exterior, desde el punto de vista de las exportaciones, de enero a septiembre, ha crecido un 13%. Los servicios financieros, del punto de vista de las colocaciones, un 7%, del punto de vista de las captaciones, un 25,8%. Y los permisos de edificación a nivel de construcción, a nivel regional, han crecido 5%. Insisto, esto sobre comparativo 2020. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué desafíos tenemos hoy día como región? ¿Cómo generamos crecimiento y empleo para cubrir esos casi 60.000 empleos que tenemos ahí disponibles o personas que no están empleadas? A eso uno podría cuestionarse, bueno, cuando se acabe el IFE, ¿cuántas familias más van a entrar en este mercado laboral que buscan? Porque el dato que tenemos nosotros es que al menos ha habido 63.000 IFE entregados en nuestra región. Si esos 63.000 IFE entregados a la región se sumaran a esas 50.000 personas que no están con empleo, podríamos tener sobre 100.000 personas en este momento tratando de ingresar al mercado laboral. Entonces, y por otro lado, tenemos puestos de trabajo disponibles que requieren en el comercio, la agricultura, la construcción y la industria manufacturera. Pero hay posiciones de trabajo que hoy día al menos la gente no está interesada. Entonces tenemos que cuestionarnos cómo hacemos más atractivos estos puestos de trabajo, cómo se generan empleos de mayor valor. La matriz regional requiere un cambio, debemos avanzar en esto, cuáles son las inversiones que vienen, cómo disminuimos la brecha de trabajo femenino. Bueno, las inversiones en sectores de mayor valor son interesantes y en ese sentido para nosotros es súper importante conocer las inversiones que de alguna forma se están visibilizando para los próximos 3 años. La siguiente, por favor. Y para contestar un poco estas preguntas es que hoy día tenemos como invitado a don Orlando Castillo, que está aquí con nosotros, que es de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, que nos entregará mayor información y nos ilustrará en detalle de las inversiones que se proyectan para el periodo 2022-2025 en el país a nivel general primero y después una bajada en nuestra región. Así que le doy la bienvenida a Orlando a este webinar de conversación. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Orlando, y te cedo la palabra para que nos cuentes sobre esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Agradecer primariamente la invitación que nos ha hecho la CPC BioBio para poder mostrar las cifras de inversión que estamos proyectando nosotros para los próximos 5 años. Así es que muy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Para partir, tenemos preparada una pequeña encuesta que usualmente hemos hecho en algunos casos con las reuniones con nuestras empresas socias de la corporación y que nos gustaría que ustedes nos
nos ayudaran y participaran. Entonces voy a dejar a Gensa Ballesteros, ingeniero del área comercial nuestra, quien va a hacer una breve encuesta. Gracias, Orlando. Buenos días a todas, todos. Como mencionó Orlando, voy a desplegar ahora una encuesta en sus pantallas que podrán responder directamente. Me comentan si ya la están pudiendo ver. Sí se ve. Bueno, como ven, Son solo 4 preguntas, así que se puede llenar muy rápidamente y los resultados los vamos a tener en línea. sí, por favor, sí. Entonces, responder las preguntas. Esto es anónimo. Vamos a dar unos minutos. Mientras contestan la encuesta, les recordamos que a través del chat de la plataforma pueden hacer sus preguntas para Álvaro o para Orlando, y las que revisaremos al final de la exposición de Orlando. Gracias. Los invitamos a responder la encuesta. Estos resultados serán compartidos al momento de terminar la encuesta y también podemos tener un recopilatorio también para hacérselo llegar posterior al evento. Elsa, ¿tú estás viendo si hay alguien que la haya contestado? Sí, no hay respuestas todavía. Yo estoy tratando de pinchar y no me deja pinchar la alternativa. No sé si le está pasando a todos o solo a mí. Si pudieran comentar en el chat si están presentando algún problema. Ah, sí, algunos ya la enviaron ya, entonces es un problema solo mío. Ajá. Tal vez podríamos revisarla al final de tu exposición, Orlando, para que tengan tiempo de contestarla. Alfonso Zambrano nos comenta que él no puede revisar la encuesta. Algo está ocurriendo, voy a Sí, finalizarla y reabrirla rápidamente. Eso, algo pasó. No eres tú, Jorge, son varios, parece. Cuéntenme, ahí la estoy proyectando de nuevo. Sí, ahora estoy viendo los resultados en tiempo real. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, hayan 7. Sí, quienes puedan responder de nuevo, se los pido, por favor, envíen su respuesta de nuevo. Si gustan. Más anónima, no sabemos Sí, quién sí. respondió. Pueden Sí, responder sí con que libertad. en toda libertad, claro. Tenemos 13 respuestas, bien. Gracias. 14. No puedo indicar particularmente quién la envió, así que vamos a asumir, yo estoy viendo sí que se está llenando esto de manera en tiempo real, así que al menos puedo comentarles que sí está ocurriendo la entrega de respuestas. Tenemos 15 respuestas hasta ahora. 50% del padrón. Perfecto, 51 justamente ahora, esto va muy rápido, muy rápido. 54. Eso, muy bien, gracias. Vamos llenando ahí el Damos un balotaje. minuto más, Gensa, para poder continuar después con la presentación, para que no se nos vaya a ocupar todo el Sí, tiempo. por supuesto, sí, un minuto más y Y la finalizamos. cerramos. Sí. Gracias, van 19. Yo justamente no puedo votar, así que... Ah, yo por eso no podía votar, porque yo estaba como anfitrión, entonces no me dejaba votar. Ahí está. Claro, por esa razón no podía votar, claro. Yo estoy con perfil de... Claro. Bueno, tenemos 19 respuestas hasta ahora. Cerremos ahí. Sí, voy a dar por finalizada la votación.
Gracias a todas, todos por su respuesta. Ya. ¿Vemos los resultados al final entonces o los vemos rápidamente ahora? Comentémoslo rápidamente antes que parta hablando. Ya. Ya. Perfecto, ahí deseamos estar viendo ahora los resultados. La pregunta 1 arrojó que el 47% se encuentra esperanzado respecto a la reciente primera vuelta presidencial. ¿Ya? Los otros sentimientos, digamos, o percepciones emocionales están más o menos iguales respecto a la confusión, sorprendido, angustia. Hay mayor esperanza, digamos, con los candidatos que han quedado para esta segunda vuelta. La segunda pregunta que decía, ¿cómo crees que impacta el resultado de la primera vuelta en tus expectativas de negocio? El 47% dice que el resultado mejora su expectativa de negocio, ¿ya? O sea, los candidatos que ahora se presentan a la segunda vuelta presentan una especie como de mejor auspicio para el devenir, digamos. Sin embargo, hay un 37% que igualmente no lo tiene claro aún, por lo tanto puede ser más algo incierto, digamos, el resultado, o el efecto que va a tener el resultado más bien. Ahora, ¿modificarías tu plan de ventas o actividad del próximo año dependiendo de este resultado? El 58% cree que sí se va a ver afectado sus decisiones del próximo año dependiendo del resultado de esta segunda vuelta. Sin embargo, un 32% cree que efectivamente va a depender de qué candidato salga electo. Que eso va a ser muy, muy condicionante de lo que se haga el próximo año, ¿ya? Las otras alternativas presentan una baja participación. Y por último, ¿cómo crees que impactará el resultado de la segunda vuelta presidencial en los proyectos de inversión? ¿Ya? El 63% no lo tiene claro aún. O sea, en términos de proyectos industriales, no se ve muy claro cómo hacer el devenir dada el resultado de la segunda vuelta. Sin embargo, un 21% cree que impactará favorablemente, ¿ya? Ahora, en general, esta encuesta habla que todos estos procesos de incertidumbre que hemos venido viviendo desde el inicio de la pandemia y estallido social, digamos, que nos hacen ver que la sociedad es bastante frágil, digamos, o las tendencias se ven bastante afectadas por las decisiones de las personas y de los efectos sociales y económicos. Entonces, vamos a tener que ver los resultados, digamos, del proceso constitucional que tenemos presente y el resultado de las elecciones. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Kenza. Lo bueno es que están todos esperanzados, la mayoría. Sí. Sí, eso, y eso es bastante coincidente con lo que obtuvimos nosotros también como respuesta entre nuestros asociados hace un par de semanas atrás, después de la primera vuelta, y esto de cómo se vería afectar el tema de las inversiones, también hubo un alto porcentaje de gente que no lo tenía tan claro todavía. Por lo tanto, es algo que va a ir justamente desarrollándose ya pronto con el evento de la segunda vuelta que tenemos el 19 y cómo se va a ir dando también las definiciones del nuevo presidente. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esta actividad y bueno, después les vamos a dejar disponible también los resultados para que puedan revisarlo con mayor detalle. Gracias. Gracias, Orlando. Ahora puedes compartirnos tu... Sí, voy a compartir mi pantalla y me avisan de inmediato si se ve la presentación en modo completo. Perfecto. Se ve. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya, fantástico. Entonces, muchas gracias por participar de esta actividad y por la invitación que nos hizo la CPC. Vamos a tratar de dar algún nivel de información que les permita justamente este sentimiento de no tener tan claro qué es lo que va a pasar en el corto plazo, no solo con la evolución política de nuestro país, sino que también con la evolución económica, que eso significa tanto por factores internos como factores externos a nuestro país. Entonces, solamente comentarles al principio de qué se trata la Corporación de Bienes de Capital. Somos una corporación privada sin fines de lucro, para quienes no nos conocen. Estamos compuestos por empresas socias. Hoy día ya tenemos más de 175 empresas socias. La mayoría de ellas se conectan directamente con los proyectos de inversión. Varias de estas también son empresas que trabajan desde la región del Biobío o también se conectan con los proyectos de inversión en esta región. También entregamos nuestro servicio a las principales instituciones públicas y privadas del país que se dedican
al desarrollo productivo y económico. Entre ellos nosotros siempre nos gusta destacar al Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, el Inverchile, el Instituto Nacional de Estadística, el CENSE, el CLAPES de la UCE y la Cámara Chilena de la Construcción. Primero porque este tipo de instituciones nos obliga, digamos, a tener un nivel de información bastante actualizado, digamos, y para nosotros siempre es como el tejazo o la prueba de la blancura que estamos permanentemente viviendo con ellos y también con nuestras empresas socias. Bueno, voy a partir de inmediato con algunas cifras asociadas al panorama quinquenal, tanto lo que corresponde al cierre de este año, que ya nos faltan poquitas semanas, y las proyecciones que tenemos al año 25. Y yo diría con un énfasis bastante particular hacia lo que es el año 2022 y 2023, que yo creo que es lo que nos preocupa a la mayoría. Voy a ir haciendo inmediatamente un contraste entre las cifras nacionales y las cifras regionales, y particularmente la región de Biobío, que hoy día nos convoca. Primero comentarles que, de acuerdo a la información del último trimestre, con cierre al 30 de septiembre, nosotros estamos proyectando con esa fotografía de los proyectos que estaban en la cartera en ese momento, una inversión para el periodo 2021-2025 de 69.755 millones de dólares. Ya eso a nivel país. Podemos destacar inmediatamente que la región metropolitana, como ha sido histórico los últimos 30 años de inversión en Chile, es la inversión que concentra el mayor volumen, con cerca de 16.300 millones de dólares, lo que es un 23% de toda la inversión nacional. Particularmente 3 regiones del norte, las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, cada una de ellas está con cifras de inversión por sobre los 7.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando casi un 10% cada una, entre un 10 y un 12%, están concentrando el 34% de la inversión. Esto es bien importante porque está muy asociado al desarrollo minero que están teniendo estas regiones nuevamente, después del pasado boom minero, y muy fuerte también en la concentración de proyectos energéticos de energías renovables no convencionales. ¿Ya? El caso de la región del Biobío, si lo miramos a nivel solo región, digamos, comparado región con región, estaría en quinto lugar a nivel de inversión, de concentración de inversión a nivel nacional, solo detrás de estas regiones del norte y de la región metropolitana. Incluso tiene un mayor nivel de inversión proyectada que la región de Valparaíso, que es una región que tradicionalmente ha tenido mucha inversión también, y el resto de las regiones. Por lo tanto, yo diría que en una mirada de vaso lleno, yo diría que estamos con un nivel de inversión proyectado relativamente importante para esta región, que alcanza los 3.900, casi los 4.000 millones de dólares y un 6% de la concentración nacional. En el gráfico que está a la derecha y arriba, podemos ver que la región metropolitana concentra su inversión en los sectores de infraestructura, de obras públicas e inmobiliario. En el caso de las regiones del norte, está Tarapacá, Antofagasta, Atacama, muy fuerte el tema minero, como se lo había mencionado, y el tema energético. Y el resto del país se distribuye en los distintos sectores, pero con una fuerte presencia en este quinquenio del sector de obras públicas, ¿ya? Y muy distribuido también todo lo que tiene que ver con energía. En el caso particular del Biobío, que es el gráfico que está abajo a la derecha, podemos ver que hay 4 sectores que sobresalen y que particularmente concentran toda la inversión, llamémoslo de proyectos relativamente grandes, estamos aquí hablando de proyectos sobre los 5 millones de dólares, y fíjense que ya con el último año de mapa del proyecto de Celulosa Arauco, de Forestal, los sectores que concentran la inversión para los próximos años a niveles de grandes proyectos es el sector de obras públicas y el sector de energía. Algo bien importante, porque el sector de energía en la región del Biobío ha mostrado de manera consistente un buen nivel de desarrollo en los últimos 5 años y por los próximos 5 años también se ve bastante bien. Eso lo voy a mirar con un poquito más de detalle en una próxima lámina. Y el sector inmobiliario todavía con un nivel, yo diría que bastante aceptable para lo que ha sido la historia de este sector en la región. Mapa, yo diría que es el último año, lo vamos a ver que después pasa a ser un elemento
de desafío a resolver en la región para los próximos 5 años. Desde el punto de vista de la distribución, de una manera un poco ya más en detalle, a nivel nacional, definitivamente, los sectores de minería y obras públicas son los que concentran la mayor inversión. Tanto es así que obras públicas en este quinquenio está teniendo una participación mayor a nivel nacional que minería, algo bastante atípico, digamos. Siempre ha sido alto, pero incluso en este quinquenio es mucho mayor que otras veces y supera levemente a minería. Hay un buen nivel también en recuperación de la inversión en energía, que había estado muy alta los últimos 4 a 6 años, y había bajado ya la proyección a principios de este año, pero ya se ha ido recuperando. Y avanzando bastante bien el sector tecnología, que yo diría que es una buena palanca de desarrollo nacional y en esta vía de ir transformando la matriz de inversión para el país, algo que comentaba Álvaro recién, que es un desafío también yo creo que para la región del Biobío. En la derecha ustedes ven la composición para el Biobío y definitivamente en los próximos 5 años lo más fuerte es obras públicas, con un 38%. Lo sigue de manera muy importante energía con un 33% de la inversión local, mapa todavía con lo que significa el 2021, el cierre de este proyecto, ya la ejecución total de este proyecto, todavía sigue significando un porcentaje importante, pero se va a ir perdiendo en los años siguientes. Y un 13% por el sector inmobiliario. Industrial, todavía comparado con los otros sectores, que son proyectos muy grandes, concentra un 1%, pero como lo mostraba recién el presidente de la Cámara, es muy relevante el punto de vista del empleo, ¿ya? Ahora, mirando el origen de la inversión, a nivel nacional, aquí los valores están cambiados, disculpen, es 67% privado y 33% estatal, ¿ya? Esa es una composición, yo diría que bastante típica de los últimos 20 años en nuestro proceso de inversión, ¿ya? Casi 70-30. Por lo tanto, yo diría que se mantiene esta estructura privada estatal respecto a nivel nacional. Pero fíjense que a nivel del Biobío esta proporción es mucho mayor en el sector privado. ¿Ya? Y eso yo diría que es bastante bueno, digamos, porque normalmente eso entrega un dinamismo mucho mayor y una diversificación, una posibilidad de diversificación bastante importante para las empresas que se vinculan a estos proyectos de inversión. Tal es así que el 81% está con origen privado y el 19% con origen estatal. Y en el origen privado también hay obras públicas vinculadas a concesiones. Eso está contabilizado en el área privada. Ahora, ya mirando el panorama a los próximos 5 años, a nivel nacional, podemos indicar que este año, tal como se ha ido constatando con los distintos indicadores económicos, estamos con un nivel de inversión claramente mucho mayor que el año 2020. En otros gráficos que yo he mostrado en algunos momentos, sí también podemos constatar que este 2021 es mayor que el 2019, ¿ya? Que digamos que fue un año prepandemia. Por lo tanto, este año no solo es mayor respecto al nivel de comparación que tuvimos con inversión en pandemia, sino que incluso es mayor alrededor de un 5 o 7% a lo que tuvimos con un año como el 2019, que fue bastante normal, a excepción del último trimestre cuando tuvimos el estallido social. Por lo tanto, muestra un buen nivel de recuperación, pero sobre todo yo diría que de recuperación de lo que se dejó de hacer en buena parte el año pasado en pandemia. Ahora, cuando miramos el año 2022 a nivel nacional, vemos que con una fotografía tomada el 30 de septiembre, todavía faltan alrededor de un 8% de inversión para igualar lo que vamos a hacer, lo que se va a terminar este año. Ese 8% yo diría que es una brecha bastante alcanzable, digamos, si las condiciones económicas y políticas del próximo año son favorables a la inversión. Yo diría que hay ahí un buen mensaje a los candidatos presidenciales, es decir, el año 2022
con una fotografía al 30 de septiembre, es decir, previo a tanto a la primera vuelta y obviamente a la segunda vuelta, tiene un nivel bastante bueno a nivel nacional. Por lo tanto, las señales que den una vez el presidente electo, digamos, va a ser muy importante para poder sostener esta base e incluso crecer e igualar lo que se está haciendo este 2022. Yo diría que es un elemento súper importante. Distinto a lo que está pasando para el año 2023. Ya, todavía estoy hablando a nivel nacional. A nivel nacional, al año 23, estamos nosotros observando una brecha de alrededor de un 36%, estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares de gastos de ese año para poder igualar lo que estaríamos haciendo el 2021. Esa brecha se ve bastante alta. Entonces ahí yo diría que desde el punto de vista político, si el 2022 tiene una buena base para crecer e igualar el 2021, el desafío es mayor, es muy grande para el año 2023. Por lo tanto, se requiere probablemente una mirada desde el punto de vista de las autoridades, de las nuevas autoridades, de cómo incentivar claramente el desarrollo de proyectos de inversión probablemente grandes y bastante distribuidos a nivel nacional para poder superar esa brecha. ¿Ya? Entonces, 24 y 25 todavía se ven bastante más lejanos, las brechas siguen siendo más altas. Eso normalmente en la medida que el tiempo va pasando empiezan esas barritas a crecer, digamos, y la brecha se empieza a cortar. Pero en una reflexión así muy de corto plazo, el 2022 está bien aspectado, el 2023 tiene un desafío bastante importante a nivel nacional y por lo tanto yo diría que hay elementos no solo de política interna que está asociado al cambio de gobierno, sino que también de cómo vamos a ir observando los desarrollos de la economía internacionales, digamos, con las cuales nosotros nos vemos bastante afectados también en nuestro desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con el Biobío? Haciendo este mismo análisis. El Biobío va a tener este año un nivel de inversión bastante de recuperación respecto a la pandemia, aun cuando, de acuerdo a la inversión en proyectos, nosotros observamos que el año 2020 tuvo un buen nivel de recuperación, sobre todo el último trimestre, es decir, cuando las cosas empezaron a volver a cierta normalidad, hubo un buen nivel de comparación. Y yo diría que el 2021 es muy comparable con el 2019. ¿Ya? Por lo tanto, estamos logrando cifras bastante buenas este año y muy comparables con el 2019. Sin embargo, el 2022 tiene una base bastante más baja al 30 de septiembre, es decir, si a nivel país estamos con una base bastante más alta para lograr lo mismo que tuvimos en 2021, en el caso del Biobío hay una brecha de 34% y estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares de gasto del próximo año. Y eso tiene una razón que la vamos a dar más adelante, fundamentalmente con el término del proyecto MAPA, que hizo que la inversión, el volumen de la inversión creciera de manera bastante importante en los últimos años, pero una vez que ese proyecto termina, no ha habido un nivel de reposición en la misma escala. Y el año 2023 tenemos una brecha del orden del 46%, es decir, se requieren del orden de 660 millones de dólares de gasto de ese año, para poder igualar lo que estamos haciendo en 2021. Entonces, reflexión así de cortísimo plazo. Si bien a nivel país hay un buen escenario tipo año 22 y no tanto tipo 23, año 23, para el caso de Biobío hay un desafío bastante grande para el año 2022 y 2023. O sea, con mayor razón también las autoridades políticas locales, los actores locales, económicos, digamos, requieren un fuerte nivel de coordinación para poder facilitar los procesos inversionales fundamentalmente del año 22 y 23. ¿Ya? Ahora, eso lo vamos a ver en detalle, por qué se está produciendo. Yo diría que el principal efecto está, fíjense que la barrita verde o el segmento verde representa el sector forestal para el año 2021, todavía con el gasto que ya estamos hablando del año 21 con el gasto también ejecutado durante el año, digamos. No es solo el remanente. Este año vamos a terminar del orden de 1.400 millones de dólares, 1.450 millones de dólares de gasto para el año 2021. Pero solo 500 del proyecto MAPA
son los que contribuyen a estos 1.400. O sea, cuando uno va al año 2022, lo que está faltando son los 500 millones de mapas que se están gastando este año. Definitivamente que no tienen una reposición inmediata. Fíjense que el sector de energía, que es el color amarillo en el gráfico, para el año 2022 está entregando una cifra equivalente, por lo tanto es un sector que está bastante firme. El sector de obras públicas incluso crece respecto al 2021. El sector inmobiliario también crece respecto al 2021. El sector industrial, yo diría que ese, si bien es cierto, no está disminuyendo, pero ese responde de manera bastante elástica a las coyunturas políticas y económicas locales. Por lo tanto, si hay un buen escenario, lo estamos viendo en la encuesta, todavía no se tiene tan claro, por lo tanto esas decisiones tal vez no se han tomado todavía, pero si hubiera un buen escenario, independiente del candidato que salga electo, pero hubiera un buen escenario, es probable que los proyectos industriales y el sector inmobiliario también tengan un crecimiento, ¿ya? Y podamos incluso en el próximo trimestre ver reflejados proyectos que toman decisión más rápida. Y yo diría que hay un buen potencial también para el sector de energía, para crecer más aún todavía. Pero aun cuando existen todas esas condicionantes, el efecto de no tener un proyecto equivalente a MAPA en el mismo sector o en otro sector va a impactar de manera importante las cifras conseguidas en los últimos años. Y lo mismo pasa para el año 2023, ¿ya? Esta brecha se acrecenta adicionalmente. Obviamente tienen que aparecer proyectos en el área industrial, tienen que aparecer más proyectos en el área inmobiliario, ojalá se crezca en el sector energía y el sector de obras públicas también pueda sostener lo que está indicando. Por lo tanto, esa brecha tiene que ver mucho con los incentivos o con las señales económicas locales y también nacionales para que sectores como industrial, inmobiliario, que reaccionan muy rápido, y sectores como el energético tengan capacidades también para crecer y superar esta brecha. Si no, debería haber una disminución. Ahora, el principal efecto no es solamente en el ámbito de los negocios, de los proveedores respecto y el encadenamiento que existe de los proveedores con estos proyectos de inversión, sino que también se ve en el empleo, ¿ya? Ahí Álvaro hacía una fuerte exposición respecto a que todavía falta recuperar empleo en la región respecto al periodo prepandemia, pero fíjense que solo en el ámbito de los proyectos de inversión, el no contar con un proyecto equivalente a MAPA o varios proyectos equivalentes a MAPA en tanto el sector forestal como en otros sectores, impacta de manera relevante al empleo vinculado a estos proyectos de inversión. Y nosotros estamos observando que estos 500 millones de dólares del año 22 o 600 millones de dólares del año 23 pueden impactar en la cifra que estamos viendo acá en la parte de abajo del gráfico, casi en 5.000 empleos de aquí al 2023. Es decir, si como país y como región no somos capaces de cubrir estas brechas, solo el área de proyectos de inversión va a perder 5.000 empleos en la región, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío. Ya para ir terminando, yo creo que aquí otro elemento importante es que estas cifras consideran proyectos que van a partir este cuarto trimestre, que lo estamos terminando en 2021, y proyectos que van a partir en el año 2022 y 2023. Cerca del 28% de la cifra quinquenal de estos 4.000 millones de dólares que yo le estoy mostrando que tenemos catastrado para los próximos 5 años, el 28%, es decir, casi un tercio, está asociado a proyectos que todavía no parten. Proyectos que deberían partir este trimestre, el 2021, 22 y 23. Son proyectos, son pocos proyectos, estamos hablando de 8 proyectos, pero son proyectos bastante grandes, ¿ya? Estamos hablando del Parque Eólico Entre Ríos, de casi 500 millones de dólares, la Central Hidroeléctrica Frontera, casi 170 millones de dólares, un proyecto de incremento de almacenamiento de crudo de ENAP en la región, en la línea de transmisión en Rarinco, y varias reposiciones de hospitales. Está la reposición del Hospital de Coronel, la reposición del Hospital del Lota, la concesión del Hospital de Nacimiento y la concesión del Hospital de Santa Bárbara.
fíjense que esos hospitales están, desde la lógica de obras públicas, considerados con inversión privada. Por lo tanto, si en el nuevo gobierno hay discusión respecto a si en el sector salud pueden estar los privados o no pueden estar privados, y estos proyectos se empiezan a retrasar mucho, estos están pensados a partir del 2023, sí. O sea, la discusión se puede dar en el 2022, pero si no hay un plan concreto para que esos proyectos partan en el 2023, o con recursos privados o con recursos públicos, esto puede empujar, digamos, hacia adelante esas inversiones, e incluso la brecha se puede incrementar. Distinto al caso de los proyectos de energía, que yo creo que eso está bastante más afirme, porque son proyectos que hoy día están teniendo una percepción bastante buena desde el punto de vista que son proyectos de energía renovable no convencional, y por lo tanto podrían aparecer otros proyectos adicionalmente. Por lo tanto, el punto acá de atención es que 1/3 de la inversión considerada en el quinquenio tiene que ver con estos proyectos que aún no han partido, y por lo tanto los mensajes tienen que ser claros, digamos, para poder facilitar la inversión, con todas las reglas que correspondan, con todos sus estudios ambientales como correspondan, pero que digamos con una clara intención a que se realicen, porque si no, obviamente vamos a disminuir estos niveles proyectados y también vamos a tener impactos importantes en el empleo. El resto corresponde a proyectos que deberían partir 24-25, alrededor de un 20%, y el 50% ya está en construcción. Por lo tanto, el 50% de la inversión de los 4.000 millones de dólares está como asegurada, porque ya son proyectos que partieron, están en el punto de no retorno. Hay un 30% que tiene que partir entre ahora y el 2023, y un 20% que parte 24-25. Ya para ir cerrando y podamos tener alguna posibilidad de conversación y comentario, a nivel resumen, como un resumen a nivel nacional, el año 22 se muestra con una disminución global de 8% respecto a los niveles que estamos consiguiendo este año, que este año es particularmente bueno, ¿ya? Tenemos que indicar que este año es un rango alto de la serie histórica de inversión nacional, no solo porque tiene una base de comparación baja, desde el punto de vista de la comparación en porcentaje, sino que en nominal es bastante alto. Estamos llegando a cifras cercanas a los 21.500 millones de dólares, y eso nominalmente es muy alto. Ahora, en la región del Biobío, la principal brecha de inversión a cubrir en los años 22-23 corresponde a esta brecha originada por el término del proyecto Forestal Mapa de Celulosa Arauco, lo que implica una pérdida potencial de empleo aproximadamente de 5.000 personas para el año 23, y estamos hablando entre 500 a 600 millones de dólares que se requieren en reposición de nuevos proyectos, y que esos proyectos deberían tomarse en decisión, ojalá los primeros trimestres del próximo año. Si no, esa brecha no se va a alcanzar a cubrir, porque los ciclos, digamos, de ejecución de estos proyectos, como son grandes, son un poco lentos. Ahora, nosotros observamos de manera particular, un poco por la historia reciente, pero también por el número de proyectos que están en carpeta, digamos, sin todavía toma de decisión, pero en carpeta, un alto potencial en el desarrollo de energía y los encadenamientos que se pudiesen generar en torno a este sector. Y finalmente, el punto que les acaba de mostrar también, que cerca de 1/3 de la inversión quinquenal está proyectada a iniciar su construcción en los próximos 2 años, que involucra una inversión cercana a los 1.100 millones de dólares. Es decir, no solo nos falta una brecha que cubrir con proyectos nuevos, sino que también estos proyectos que ya están en la carpeta, están con cronograma, deberían ser asegurados en los próximos trimestres para que puedan iniciar su ejecución cuando está proyectada. Bueno, eso era lo que yo les quería contar hoy día. Espero que toda esta información sea útil, digamos, para poder clarificar este panorama que hoy día parece un poco incierto, pero que creemos que hay una base importante para desarrollar, no solo a nivel país, sino que en la región, pero también se requieren coordinaciones locales, políticas económicas y productivas bastante importantes, puntos de atención, para que esto, digamos, no se desinfle. Digamos, el mensaje hay que tratar de que la cosa vaya creciendo y no que vaya decreciendo, obviamente, porque los desafíos que están puestos hoy día a la vista son bastante importantes para la región. Así que muchas gracias por su atención y quedo atento a las consultas que me puedan hacer. Gracias, Orlando. Les recordamos a todos que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Una interesante exposición, sin duda tenemos grandes desafíos para la región. Mostraste que a nivel nacional hay inversiones en nivel tecnológico,
y como señaló Álvaro al principio, la región está al debe en temas de innovación y de inversiones en tecnología. Esas inversiones a nivel nacional, Orlando, son ¿en qué áreas a nivel tecnológico? ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Sí, mira, a nivel tecnológico yo diría que hoy día el proyecto bastante grande que está incrementando fuerte la cifra es el proyecto de redes de 5G, que ya salió la licitación ya y por lo tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones ya indicó los montos de inversión que se requieren y por lo tanto está generando un nivel de inversión bastante alto en el tema tecnológico, ya 5G. Hay que ver ahora cómo la región se hace parte de eso también y cómo se generan ciertas polos en torno a eso. Adicionalmente, hay proyectos de data center que han venido bastante bien en los últimos años a nivel nacional, digamos, y probablemente habría que ver qué condiciones ofrece la región también para que se vayan generando proyectos de ese tipo. Y lo último, que yo creo que para la región ya es más difícil, pero que se ha dado bien para la zona centro-norte, digamos, y sobre todo en el área más de la región de Coquimbo hacia arriba, son los proyectos astronómicos, ¿ya? Entonces, el sector de tecnología, yo diría que hay tres elementos importantes. Todo lo que tiene que ver con los proyectos astronómicos de las regiones de Coquimbo hacia arriba, todo lo que tiene que ver con data center, que ha estado distribuido, pero se ha ido concentrando mucho en la zona central, y todos los temas de redes de 5G hoy día, que está distribuido a nivel nacional, pero yo diría que a nivel de BioBio todavía no hay un impacto muy relevante y a lo mejor habría ahí que hacer una discusión para ver cómo se hace parte de este proceso de manera relevante. ¿Parte de esos proyectos son interregionales o no? Sí, 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 una buena parte. De hecho, el proyecto 5G es interregional, correcto. Por lo tanto, no va a aparecer en las cifras de la región lo que corresponda porque va a estar dentro de la caracterización de lo que es interregional. Acá por lo menos hay un piloto en la Universidad de Concepción, que es un piloto desde su campus 5G, esperemos que eso se siga. Bueno, eso, claro, justamente cómo eso se consolida y se hace más grande, y cómo se aprovecha. Hay que estar como muy consciente que ahí hay una columna vertebral importante y hay que empezar a poner musculatura, digamos, y cómo la región se hace parte de eso. Sí, buenísimo, gracias. Tenemos una pregunta de Álvaro, que quiere saber si la curva de inversiones que tenemos para el próximo año, cómo se está comportando en relación a los datos históricos. No sé si sabes eso. ¿Estamos peor, mejor, términos promedio? Diría que respecto al dato histórico, un poquito más bajo, digamos, porque el dato histórico está muy influenciado por el proyecto MAPA, que ya lleva 3 años de una inversión muy fuerte. Por lo tanto, habría que mirarlo comparado a lo mejor para sacar el efecto MAPA con 4 o 5 años atrás, digamos. Y ahí yo diría que es comparable, está como a ese nivel. Pero lo que pasa es que los 3 años recientes fueron muy fuertes de inversión de MAPA y eso distorsiona mucho cualquier cifra de comparación, porque fue muy fuerte. Gracias. También nos escribe Mireia Rodríguez, que nos acompañó en nuestro reciente Impulsa BioBio, que nos agradece la invitación a nombre de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Siempre Unidos de Hualpén y nos consulta cuál sería la inversión en temas energéticos y ambientales de las empresas hacia organizaciones sociales de la sociedad civil, que son las organizaciones sin fines de lucro. Está más bien una pregunta para ambos, diría yo. Sí, yo creo que ahí Álvaro... Estás en silencio, Orlando. Yo creo que ahí Álvaro nos puede ayudar un poquito más por el conocimiento justamente del ámbito local, digamos. Te la repito si quieres, Álvaro. Estás en silencio. Ahí sí, Sí. ya. Ya, es que no podía desmutearme. A ver, yo me puedo hacer un poco cargo sin números, pero sí diciendo que la percepción que tengo yo de los socios de la CPC BioBio es que efectivamente, tal como lo mencionamos en el Impulsa, hoy día hay una intencionalidad de preocuparse más de las inversiones que tienen que ver con temas ambientales y con temas sociales, organizaciones sociales, sociedad civil, como nos dice Mireia.
Esto quiere decir que tiene que ver con el tema de la relación con las comunidades y tiene que ver con el tema ambiental en la zona donde están incluidas las industrias. Este es un tema que hemos conversado principalmente las grandes industrias de la región. Yo siento que este tema lo tienen claro y yo siento que cada vez va a ser mejor eso. Hoy día lo que tenemos que hacer hoy día es permear más esta iniciativa, no solo a las grandes compañías, sino a las medianas y más pequeñas, todas en su respectivo tamaño, pero todas deben tener un propósito que contenga estas dos iniciativas. A mí me parece que esta es la forma de poder avanzar hacia el futuro. Gracias. Por otra parte, Jorge Condesa también nos hace una pregunta de futuro, una pregunta que está un poco fuera, yo creo, de las cifras que tiene hoy en día Orlando, y que tiene que ver con el hidrógeno verde. Y nos pregunta cuál es la expectativa para la región respecto al hidrógeno verde, si se verá algo concreto a nivel nacional en los próximos años. Yo entiendo que en el sur ya hay un proyecto que está empezando a funcionar. Sí, de hecho nosotros ya tenemos ya registrado, pero no están en estas cifras, porque la metodología nuestra ingresa las cifras a la cuenta una vez que se define el cronograma de construcción del proyecto. Y por lo tanto, pero sí cuando el proyecto aparece nosotros lo anotamos y está dentro de nuestro catastro y lo empezamos a seguir y a monitorear. Y hoy día ya hay al menos 4 proyectos de hidrógeno verde que nosotros lo tenemos en el catastro, pero esos proyectos no tienen todavía cronogramas de inicio de construcción, porque están en las fases más bien de exploración, llamémosla, son las fases preliminares de estudio, están en las fases piloto, por lo tanto yo creo que el tema de hidrógeno verde en términos ya reales y prácticos de inversión lo deberíamos ir notando probablemente no antes de 3 o 4 años más, ¿ya? Por lo tanto, hay un potencial, yo diría que muy alto, hay un potencial, porque nosotros tenemos la siguiente ventaja, y ustedes como región yo creo que tienen una ventaja bastante importante también. Dado que han ido creciendo mucho en esta capacidad de generación de energías renovables no convencionales, el hidrógeno verde lo que requiere es justamente que la generación de las partículas de hidrógeno sean hechas con energía renovable no convencional. Entonces, al tener ustedes un buen potencial de generación de energía, llamémosla verde, pueden hacer el uso después para la transformación hacia el hidrógeno. Por lo tanto, ahí hay un potencial, pero yo diría que, dado que todavía está en fases de estudio, está en fases piloto, las inversiones reales no las vamos a ver antes de 3 o 4 años. Gracias. De hecho, la Universidad de Concepción y otras universidades han formado distintos consorcios para ir analizando este tema e ir avanzando en él, digamos, un tema de mediano y largo plazo. Interesante sin duda. Por otra parte, Álvaro nos pregunta si es razonable que las regiones tengan un porcentaje de nivel de inversión menor al porcentaje de participación en el PIB. ¿Cómo ven ustedes que se puede ir balanceando mejor la relación a la región metropolitana con el resto de las regiones? ¿Cómo logramos potenciar las inversiones en regiones en el fondo? Eso es súper interesante. Yo viví muchos años en regiones y es el reclamo que hacen, obviamente, por ejemplo, en el norte. Yo viví muchos años en el norte, en Antofagasta, y claramente tú ves ahí el nivel de participación de las inversiones de Antofagasta, Tarapacá, Atacama, digamos, y no se condice tampoco con el PIB. Y si tú lo miras para el sur, tampoco pasa. Eso es el problema del centralismo que hemos sostenido por siempre en el país, y que yo creo que es un tema que se está discutiendo muy fuerte en el tema de la nueva constitución, y es un tema relevante también que está apareciendo, y ahí yo lo voy a decir en términos personales, el efecto Parisi tiene que ver mucho con el tema de la regionalización, justamente, con las demandas locales que están haciendo ciertos actores por tener una mayor participación de los ingresos y del desarrollo a partir de lo que están generando con las inversiones. Así que no, yo creo que ahí es un tema que va a ir cambiando sí o sí. La sociedad lo está exigiendo de manera cada vez más importante, y yo creo que debería ser unos cambios importantes que deberíamos tener en los próximos años, no solo con la Constitución, sino que también con las instalaciones del nuevo gobierno. Orlando, perdón, solo para pedirte aclarar un poco, desde la perspectiva de ustedes que estudian las inversiones, ¿cuáles serían como acciones concretas, así súper aterrizadas, que podrían mejorar el tema de las inversiones en regiones o balancear un poco más?
¿qué cosas tú crees que irían en ese camino si uno tuviera, o si yo te dijera, ¿sabes qué acciones concretas querrías empujar tú? Hay una línea que se venía discutiendo con el tema de los porcentajes llamemos en el caso de la minería de royalty que queda en la región, digamos, y en otros sectores probablemente muy fuerte el tema de compra local, digamos, mucho más, no regulada, pero sí mucho más declarada y desarrollada por las empresas mandantes, mucho más explícita, ¿ya? Porque los mandantes dicen, sí, nosotros ocupamos mano de obra local, pero no necesariamente las compras están siendo con compañías locales y eso debería ser mucho más. Lo estoy diciendo un poco desde la historia que yo tenía en Antofagasta, digamos, de hacerlo derechamente con compañías locales. Porque si no, el centralismo siempre va a existir. O sea, bueno, las grandes empresas tienen sus casas matrices en la zona central, digamos, y desde acá venden y distribuyen y las instalaciones en regiones son menores, digamos. Yo diría que es un tema de más bien ya de incentivo a las empresas propiamente tal que están instaladas y cómo van generando mayor capacidad local. Pero tiene que ver mucho también con cómo las autoridades locales y los actores tanto privados locales también con estas autoridades públicas logran generar acuerdos importantes con las compañías. Yo creo que ahí tiene que haber mecanismos de mucha colaboración, mucha colaboración. Claro, porque en definitiva las empresas se instalan donde más les conviene estar. Entonces, de alguna forma tú tienes que favorecer con alguna regulación que haya cierto beneficio en instalarse en regiones de forma que sea atractivo y no sea solo por una decisión altruista o querer descentralizar. Tiene que haber iniciativas concretas que ayuden a que efectivamente sea atractivo y económicamente interesante y sustentable estar fuera de la metropolitana. Sí, y yo creo que eso es un buen camino. Yo solamente le agregaría que eso tiene que ser muy bien concordado al interior de la región, con las autoridades locales y los actores locales. O sea, no puede ser una política establecida desde el centro, que pueda ir en la misma línea, pero no, tiene que tener una participación importante eh, para que haya acuerdos después cuando se apliquen esos elementos de los actores locales. Es decir, nosotros como CPC Biobío hemos estado empujando este tema de que parte de los impuestos quedan en los territorios donde se instalan las compañías de forma de favorecer el desarrollo de regiones. De hecho, nosotros más o menos hablábamos en el Impulsa con el gobierno regional que en regiones se queda del orden un 10% de los impuestos, el 90% quedan centralizados o federados, si uno pudiera decirlo de alguna forma. Y en el resto de los países del OCDE, que nos gusta compararnos, están entre el 20 y el 30. Entonces tenemos ahí un desafío súper importante en de alguna forma favorecer que parte de estos recursos efectivamente queden en regiones para que las regiones también se constituyan en lugares atractivos y tomen decisiones y acciones concretas en ese camino. Sí, correcto. Sí, no, yo plenamente de acuerdo. Al respecto, Lorena Pino y Jorge Condesa nos hacen dos comentarios. Lorena nos dice que efectivamente hay que regular el consumo de servicios y mano de obra local donde se desarrolla la inversión. Y por otra parte, Jorge nos señala que las empresas se instalan donde más les conviene estar y compran donde más les conviene comprar, digamos. Por lo tanto, se requieren incentivos públicos para ese desarrollo. De hecho, Yo quería... perdona, ¿Sí? Paola, solo agregar a lo que te referías tú hablando con las compras locales. Hoy día las compañías cuando licitan su servicio o compras, donde quiera que estén, hacen una evaluación técnico-económica, ¿no es cierto? Eso es lo usual y hay una ecuación que define ciertas variables. ¿Cuándo le vamos a poner a esa ecuación el componente local, que tiene que ver con este vector social, donde de alguna forma sea positivamente evaluado que el proveedor sea local? Entonces, así como, no sé, el 60% es una evaluación económica, 40% técnica, uno podría decir, ¿sabes que el 50% económico, el 40% técnica y el 10% un factor de localidad? De forma de que se valore porque esa compañía, al considerar eso, está teniendo un beneficio
para la zona donde está instalado, y al tener un beneficio le da mayor sustentabilidad a su propia compañía. Lo que pasa es que tenemos que meternos en la cabeza que eso también tiene valor. Correcto. Sí, plenamente de acuerdo. Yo tengo una pregunta en relación a las inversiones inmobiliarias, dado el tema en el cambio de políticas públicas, del tema de los impuestos, del IVA. ¿Tú ves una aceleración en los proyectos inmobiliarios o todo lo contrario, que se hayan salido algunos a nivel nacional y regional? Mira, a nivel nacional este sector está sufriendo cambios bastante importantes. Yo diría que después de los niveles más altos que hubieron post impuesto a las ventas, antes que entrar en vigencia esa normativa, hubo un crecimiento muy alto del sector inmobiliario. Voy a hablar a nivel país primero. Y esos niveles no se han vuelto a equiparar, digamos. Ha seguido en un buen nivel, pero ese fue como el pic. Y yo diría que donde tuvimos el menor nivel fue obviamente el año pasado con pandemia, porque fue uno de los sectores más golpeados, digamos, porque como estaban muy dentro de las ciudades, digamos, con todos los efectos de cuarentena tuvo un impacto bastante alto. Sin embargo, es un sector que está teniendo dos transformaciones, al menos la que estamos observando nosotros. Una por el tema de déficit de viviendas que hay en el país. Por lo tanto, es un sector que se está volcando hacia los temas de déficit de vivienda, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con los subsidios estatales, digamos, para la compra de vivienda. Por lo tanto, este sector que antes estaba muy orientado hacia lo privado, digamos, que no tenía subsidio, hoy día ha visto un buen negocio hacia el sector más público, digamos, de déficit de vivienda. Y el otro es el que viene post pandemia, que tiene que ver con toda la transformación de los temas comerciales y oficinas, que está cambiando, digamos, y ahí son muy fuertes los niveles de ocupación que están teniendo las oficinas, los centros comerciales, y eso está habiendo como un repensar cómo transformar ese sector en las nuevas condiciones, ¿ya? Ya con el teletrabajo, muchas compañías se van a quedar con un tercio, al menos en lo que nosotros hemos observado, al menos un tercio de su gente trabajando en teletrabajo, por lo tanto requieren un tercio menos de oficina. Por lo tanto, ahí tiene que haber una reconfiguración del modelo. Todo lo que tiene que ver con el turismo, de hotelería, también está cambiando, los centros de convenciones, todo eso está cambiando. Entonces, el sector yo diría que está viviendo esos dos grandes momentos de transformación, todo lo que tiene que ver con apoyar de mejor manera el déficit público de vivienda y también cómo irse adecuando con la nueva oferta que tenía más bien de carácter comercial hacia una oferta más habitacional, pero con las nuevas condiciones post pandemia. Yo diría que esos son como dos elementos. Por lo tanto, el sector sigue teniendo oportunidades. ¿No? Yo diría que es un sector que se ha logrado mantener, y en la medida que las condiciones económicas sean favorables, es un sector que va a seguir sosteniendo bien. Gracias, sin duda en transformación. En honor al tiempo, agradecemos a todos quienes participaron en esta segunda jornada de diálogos económicos. Agradecemos también a Orlando por haber aceptado esta invitación y a CBC por compartir su información con nosotros y con nuestros invitados. Y a Álvaro Anías, presidente de CPC Bio Bio, que nos ha acompañado y nos ha ayudado en esta conversación sobre desarrollo regional. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Y por supuesto la pregunta, me imagino que de todos, que si esta presentación queda disponible para poder compartirla. Sí, absolutamente, la pueden compartir. Gracias. Gracias a todos, que estén bien, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Chao, chao, estén muy bien. Chao, Álvaro. Adiós, Chao, chao. Paula. Chao a todos. A todas. Buen día, tengan buena tarde. Chao, agencia, gracias. Chao, Kienza, gracias. Gracias, Paola. Buen día.